Colosenses 4, vida de oración, testimonio personal y saludos finales. A. La vida interior de oración y la vida exterior de testimonio. 1. 2.4. La vida interior de oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. A. Perseverad en la oración. Pablo apoyó a la iglesia de los colosenses a través de sus oraciones por ellos, Colosenses 1:2.38. La vida y ministerio de los colosenses continuaría prosperando a través de la vigilancia continua en oración, incluida la oración de su parte. Y. La antigua palabra griega traducida como perseverar es construida sobre una raíz que significa ser fuerte, siempre connota una adhesión sincera a una persona o cosa. En este pasaje implica persistencia y fervor. Vaughan. Y. Este tipo de oración en perseverancia es importante, pero no es fácil de hacer. Perseverad en oración habla de un gran esfuerzo aplicado de una manera constante. La puerta del cielo no debe ser asaltada con un arma, sino con muchas. No escatimes flechas, cristiano. Observa y comprueba que ninguno de los brazos de tu arsenal esté oxidado. Asedia el trono de Dios con 100 manos, y mira la promesa con 100 ojos. Tienes un gran trabajo entre manos porque tienes que mover el brazo que mueve al mundo. Observa, entonces, todos los medios para mover ese brazo. Asegúrate de cumplir todas las promesas, que uses todos los argumentos, que luches con todas tus fuerzas. Spurgeon. B. Velando en ella con acción de gracias, debemos demostrarnos vigilantes en la oración, pero siempre orando con acción de gracias por todas las grandes cosas que Dios ha hecho. Y. Barclay dice de la palabra velando, en griego, literalmente significa estar alerta y vigilante. La frase bien podría significar que Pablo les dice que no se vayan a dormir cuando estén orando. Algunas veces, debido a lo cansado de nuestro cuerpo o mente, luchamos contra el sueño mientras oramos. En otras ocasiones oramos como si estuviéramos durmiendo y nuestras oraciones simplemente suenan cansadas y somnolientas. Y. La oración debe estar mezclada con alabanza. Yo he escuchado que en Nueva Inglaterra, después de que los puritanos se asentaron allí ya hacía tiempo, tenían muy seguido un día de humillación, de ayuno y de oración, hasta que tuvieron tantos días de ayuno, de humillación y de oración, que al final un buen senador propuso cambiarlo por una vez y tener un día de acción de gracias. Spurgeon. Y. La conexión aquí con la acción de gracias puede sugerir el triple ritmo: intercesión, estar pendiente de las respuestas a la oración y acción de gracias cuando aparecen las respuestas. Wright. C. Orando también al mismo tiempo por nosotros, Pablo parecía decir, ya que estamos en el tema de la oración, por favor oren por nosotros. Pero Pablo no pidió por oración por sus necesidades personales, las cuales eran muchas, sino para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y. La misma ilustración de la puerta abierta como una oportunidad de compartir el Evangelio se ve en pasajes como Hechos 14:27, 1 Corintios 16:2.9, y 2 Corintios 2:12. D. ¿Cómo debo hablar? Aunque Pablo estaba preso por su fidelidad al Evangelio, él sabía que debía hablarlo de una manera que pudiera hacerlo manifiesto, claramente evidente. Pablo quería oración para que pudiera seguir haciendo que el Evangelio fuera claro y evidente, incluso si eso significaba seguir preso. Y. Robertson comenta de las palabras de Pablo: ¿cómo debo hablar? Por más maravillosa que fuera la predicación de Pablo a sus oyentes y parece para nosotros, nunca estuvo satisfecho con ella. ¿Qué predicador puede estarlo? 2. 5:6. La vida exterior como testimonio. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A. Andad sabiamente para con los de afuera. La vida cristiana no se vive solo en el closet de oración.
También debe haber un cristianismo práctico y vívido, que viva sabiamente para con los de fuera. La forma en que hablamos tiene mucho que ver con esto, así que debemos dejar que vuestra palabra sea siempre con gracia. Y circulaban relatos distorsionados de la conducta y las creencias cristianas. Era importante que los cristianos no dieran color a estas calumnias, sino que más bien las desmintieran con su forma de vida habitual. Bruce. Y sea vuestra palabra siempre con gracia. La palabra gracia tiene, tanto en griego como en inglés, un posible doble significado de la gracia de Dios y de la bondad de la humanidad. Wright. Y en los escritores clásicos la sal expresaba el ingenio con el que se condimentaba la conversación, vea que la gracia y la sal, ingenio, sentido, hacen una combinación ideal. Robertson. B. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, Pablo creía que los cristianos habrían de responder a otros con la verdad bíblica, y que ellos trabajarían para aprender cómo comunicar esas respuestas para con los de afuera. Y Barclay traduce Colosenses 4:2.6 de esta manera, que tu hablar sea siempre de un encanto afable, sazonado con el ingenio de la sal, para que de esta manera sepas responder correctamente en cada situación. Él explica, aquí hay un mandato interesante. Es muy cierto que el cristianismo en la mente de muchos está conectado con una especie de santurronería y una actitud en la que la risa es casi una herejía. El cristiano debe elogiar su mensaje con el encanto y el ingenio que habían en el mismo Jesús. Y ellos se deben de esforzarse en cultivar el don de una conversación placentera y sabia, para que puedan ser capaces de hablar apropiadamente con cada individuo, con sus necesidades peculiares, con quien entren en contacto. Vea que. Y Colosenses 4:2.26 muestra que Dios está interesado, tanto por nuestra vida personal de oración, como por nuestra interacción con el mundo. Se interesa, tanto por nuestra oración en lo secreto, como por nuestra vida pública, y quiere que nosotros nos preocupemos por ambas también. Y esta también es una idea importante para conectar con los pasajes anteriores de Colosenses. Pablo pasó un tiempo considerable en esta carta explicando la verdad y refutando la mala doctrina. Pero aún así, todo el conocimiento correcto era de poca utilidad hasta que no fuera aplicado dentro de la oración en la intimidad y en la vida pública del diario vivir. Podríamos decir que aquí, Pablo realmente completa su carta. B. Notas personales que concluyen la carta. 1. 7-9. Con respecto a Tíquico y Onésimo, mensajeros de la carta. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. A. Tíquico, amado hermano. Aparentemente los cristianos colosenses no sabían quién era Tíquico. Él les llevaría esta carta a ellos, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Y aparentemente Epafras, quien trajo las noticias de Colosas a Pablo en Roma, Colosenses 1:2.7, no regresaría a Colosas pronto, así que Pablo envió a Tíquico en su lugar. Y Tíquico es mencionado en Hechos 22.4 como uno de los hombres que acompañaron a Pablo de la provincia romana de Asia a Jerusalén, para llevar las ofrendas de los creyentes a los cristianos necesitados de Jerusalén y Judea. Y la referencia a Tíquico es casi idéntica, palabra por palabra a Efesios 6:2.21-22. Él era evidentemente el que llevó la carta a los Efesios también. Bruce. B. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Onésimo era un esclavo de un creyente en Colosas, pero él huyó y conoció a Pablo en Roma. Allí Onésimo se convirtió en cristiano y en un dedicado ayudante de Pablo. Su historia continúa en la carta de Pablo a Filemón. Y Pablo pudo haber escrito de Onésimo, el esclavo fugitivo a quien envió regreso a su amo.
pero en lugar de eso lo llamó un amado y fiel hermano, y les dejó saber a los cristianos colosenses que Onésimo ahora era uno de vosotros. 2. 10-11, saludos de 3 de los fieles amigos judíos de Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fue de a vosotros, recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. A. Aristarco, él era un macedonio de Tesalónica, Hechos 22.4. Fue el compañero de viaje de Pablo y estuvo con el apóstol cuando la turba de Éfeso apresó a Pablo, Hechos 19:29. También estuvo con Pablo cuando zarpó hacia Roma bajo la custodia romana, Hechos 27:2.2. Aquí Pablo lo llama mi compañero de prisiones. Parece ser que Aristarco tenía la interesante costumbre estar con Pablo en tiempos difíciles. Algunos, como William Ramsay, sugieren que en realidad se hizo esclavo de Pablo para poder viajar con él en este viaje a Roma. B. Marcos el sobrino de Bernabé. Si fue de a vosotros, recibidle, aunque Pablo tuvo un desacuerdo mucho antes con Bernabé y Marcos, Hechos 13:2.5 y 13:13, claramente cuando él escribió esto ya todo eso estaba en el pasado. La gracia de Dios obrando en Pablo significó que el tiempo lo cambió y lo ablandó hacia otros que lo habían ofendido previamente. Y es solo de esta referencia que aprendemos que Marco era el primo de Bernabé, una información que arroja luz sobre la consideración especial que Bernabé le da a Marcos en la narración de Hechos. Bruce. Y debido a que Pablo identificó a Marcos en términos de su relación con Bernabé, parece ser que los cristianos colosenses sabían quién era Bernabé. Esto pudo haber sido a través de su reputación, o a través de más viajes misioneros que no están escritos en el libro de los Hechos. Esto nos recuerda de que el libro de los Hechos es un registro incompleto de la historia de la Iglesia primitiva. C. Jesús, llamado Justo, de este hombre no sabemos nada excepto su nombre. Él es nombrado entre estos 4 hombres, y todos ellos consoladores de Pablo durante su custodia romana antes de su juicio ante César, han sido para mí un consuelo. D. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan. En ese tiempo Pablo tenía únicamente 3 ayudantes del linaje judío. Aún así estos 3 hicieron un gran trabajo, pues ellos probaron ser de consuelo para Pablo. Y Pablo estaba bajo custodia romana debido a una revuelta judía en el monte del templo por la mera mención del ofrecimiento de la gracia de Dios a los gentiles, Hechos 22:2.21-22. Y Adam Clarke saca una conclusión lógica de las palabras, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Es evidente, por lo tanto, que Pedro no estaba ahora en Roma, de lo contrario ciertamente habría sido mencionado en esta lista, porque no podemos suponer que él estaba en la lista de los que predicaron a Cristo de una manera excepcional, y por motivos impuros y profanos. De hecho, no hay evidencia de que Pedro alguna vez haya visto Roma. 3. 12-13, saludos de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. A. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La oración es un trabajo duro, y Epafras trabajó diligentemente en ello, especialmente al saber de los peligros de las falsas enseñanzas en Colosas. Así que Epafras oraba para que los cristianos colosenses estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta es una maravillosa manera de orar por otros. Y Pablo llamó a Epafras un siervo de Cristo, una frase que él a menudo utilizaba para sí mismo, pero nunca para nadie más, excepto aquí y en Filipenses 1:2.1 donde habla de sí mismo y de Timoteo como siervos de Jesús. Y Epafras era un siervo, y la oración era un área importante en la que él trabajaba duro.
rogando encarecidamente es una traducción libre de Ecce Polin Ponon, una frase cuya palabra clave, ponom, sugiere un trabajo pesado hasta el punto del dolor. Vaughan. B. Tiene gran solicitud por vosotros. Epafras oraba bien porque se interesaba bien. Si le faltara solicitud, celo, ciertamente se habría rezagado en la oración. 4. 14. Saludos de Lucas y demás. Os saluda Lucas el médico amado, y demás. A. Lucas el médico amado. Este es uno de los pasajes que nos informan que Lucas, el autor humano del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, era un médico. También vemos que sus trabajos están escritos con una mente más analítica y científica, Lucas 1:2.14, y tienen muchos detalles que interesarían a un médico, Lucas 4:38, 5:2.12-15, y 8:43. Y quizás Lucas estaba en Roma para entregar un documento que recientemente había terminado, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que juntos probablemente fueron un informe amigo de la corte, explicando a los romanos por qué Pablo se presentaba ante la corte de César. B. Demas, aquí no se menciona nada positivo acerca de Demas, solamente que él manda saludos a los cristianos colosenses y por lo tanto debía de ser conocido por ellos. En Filemón 1:24 él es mencionado como uno de los colaboradores de Pablo. Sin embargo, en la última mención de él, 2 Timoteo 4:10, Pablo menciona que Demas lo había desertado, habiendo amado a este mundo, y que se había ido a Tesalónica. Y seguramente aquí tenemos los tenues contornos de un estudio en degeneración, pérdida de entusiasmo y fracaso en la fe. Barclay. Y las 6 personas que mandaron saludos a los colosenses estuvieron conectadas con Pablo en Roma, durante el tiempo de su arresto domiciliario y custodia antes de comparecer en un juicio ante César. Esto muestra que durante este encarcelamiento, a diferencia del último que se describe en 2 Timoteo, Pablo, aunque encadenado, al menos disfrutó de la compañía ocasional de muchos amigos y asociados. 5. 15. Saludos a Ninfas y a los de la Odisea. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. A. La Odisea, esta es la misma ciudad mencionada más adelante en una severa crítica en Apocalipsis 3:2.14-22, y era una ciudad vecina de Colosas, junto con Hierápolis, Colosenses 4:13. B. Ninfas, ha habido un considerable debate acerca de si Pablo se estaba refiriendo a un hombre o a una mujer con este nombre. Algunos manuscritos tienen la forma masculina y algunos la forma femenina. Y mucha tinta se ha derramado sobre la cuestión de si el individuo aquí mencionado era una mujer, ninfa, o un hombre, ninfas. Ambas formas se encuentran en la tradición del manuscrito, y la certeza parece imposible en este punto, afortunadamente no muy significativo. Wright. C. La iglesia que está en su casa, al no tener edificios propios, la iglesia primitiva se reunía como iglesias en casa. Debido a que pocas casas eran grandes, por lo general había varias iglesias en casa en una ciudad, con un pastor o un anciano sobre cada una. Y tales iglesias en las casas eran aparentemente círculos más pequeños de compañerismo dentro de la comunidad más grande de la iglesia de la ciudad. Bruce. Y debemos recordar que no existía un edificio especial de la iglesia hasta el siglo III. Hasta ese momento las congregaciones cristianas se reunían en las casas de quienes eran los líderes de la iglesia. Barclay. 6. 16. Instrucciones para difundir el mensaje de esta carta. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. A. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, cuando Pablo y otros apóstoles escribieron cartas a las iglesias, las cartas simplemente se leían públicamente en las congregaciones. Era una forma de que el apóstol enseñara a esa iglesia incluso cuando él personalmente no podía estar allí. B. Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses,
Era la práctica general distribuir todas las cartas apostólicas entre las iglesias, especialmente entre las cercanas. Y aquí, sin duda, tenemos la razón principal para la preservación de las cartas de Pablo en el período subapostólico, y su eventual adopción como parte de los libros canónicos del Nuevo Pacto. Su autor tenía la intención de que llevaran, por escrito, la autoridad que se había investido en él como apóstol. Wright. Y esto nos ayuda a comprender cómo y por qué las cartas se habrían copiado casi de inmediato, y cómo podrían producirse pequeños errores al copiar los manuscritos en una fecha temprana. C. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aparentemente Pablo escribió una carta a la Odisea, que no tenemos. No deberíamos de asumir de esto que nuestro tesoro de inspiración está incompleto. El Espíritu Santo ha elegido preservar las cartas que son inspiradas para la Iglesia en un sentido universal. Pablo no era inspirado de esta manera cada vez que ponía lápiz sobre papel. Y puede ser que esta carta faltante a la Odisea fuera en realidad la carta a los Efesios. Es casi seguro que Efesios no se escribió para la Iglesia de Éfeso, sino que era una carta encíclica destinada a circular entre las iglesias de Asia. Puede ser que esta encíclica hubiera llegado a la Odisea y ahora estuviera en camino a Colosas. Barclay. Y hay una carta en latín de Pablo a los laodicenses y es mencionada por Jerónimo a principios del siglo V. Pero el propio Jerónimo la llamó una falsificación y la mayoría de la gente en su época estuvo de acuerdo en que no era auténtica. Se compone principalmente de frases de Filipenses y Gálatas. Adam Clarke tenía una mala opinión de esta carta, en cuanto a que es obra de San Pablo, poco o nada necesita decirse, su esterilidad de sentido, pobreza de estilo, incoherencia de modales y total falta de diseño y objeto, son una refutación suficiente de sus pretensiones. 7. 17. Un mensaje especial para Arquipo. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. A. Decida Arquipo, este mensaje especial para Arquipo es de especial interés. Pablo escribió otra frase corta con respecto a Arquipo en otra carta, mencionando a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, Filemón 1:2.1. Y esta mención en Filemón 1:2.1 hace creer a algunas personas que él era el hijo de Filemón, ya que es mencionado en el contexto de la esposa de Filemón, Apia, y de su casa, la iglesia que está en tu casa. También muestra que Pablo tenía un alto concepto de Arquipo y le valoraba como un asociado en la obra de Dios, nuestro compañero de milicia. Y el contexto de los Colosenses 4:17 lleva a algunos a pensar que a pesar de que Arquipo era parte de la familia de Filemón, él estaba conectado con la iglesia de la Odisea. Quizás Arquipo era el pastor de la iglesia de la Odisea. Claro que no hay manera de saber esto con certeza. B. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio. Pablo quería que Arquipo recibiera ánimo y fortaleza, pero no hizo este pedido a Arquipo directamente. Él pidió que se le diera ánimo a Arquipo a través de los colosenses, o los de la Odisea. Y probablemente él estaría presente cuando la carta fuera leída, ya sea en la iglesia de Colosas o, más tarde, cuando fuera enviada a la Odisea. Quizás esto fue calculado para impresionarlo aún más con la solemnidad de su responsabilidad de llevar a cabo su servicio. Bruce. Y, por lo tanto, era más apropiado que los colosenses, o laodicenses, le dijeran esto a Arquipo, que el mismo Pablo se lo dijera. Él necesitaba escuchar esto de la gente que le rodeaba, cumple el ministerio. Cuando los colosenses tomaron la palabra, entonces Arquipo supo que su ministerio era deseado. Muchos Arquipos son perezosos porque los colosenses guardan silencio. Dique. Y ellos necesitan decir cumple tu ministerio directamente a Arquipo, no a sus espaldas. El susurrar a sus espaldas no le haría ningún bien. Ellos necesitaban decírselo directamente a él. C. Que cumplas el ministerio,
Estas palabras de ánimo a Arquipo nos habla tanto a él como a nosotros con respecto a algunos principios perdurables del ministerio. Punto centrado: Dios da ministerios a su pueblo. Punto centrado: el verdadero ministerio es recibido en el Señor. Punto centrado: el ministerio puede quedar sin cumplir. Punto centrado: uno debe mirar su ministerio para lograr cumplirlo. Punto centrado: debemos de animar a otros a cumplir su ministerio. Y es más probable, por lo tanto, que las palabras del apóstol no transmitan censura, sino que tengan la intención de incitarlo a una mayor diligencia y animarlo en la obra, ya que tenía tanta falsa doctrina y tantos falsos maestros con los que lidiar. Clarke. Y, pensando en Arquipo como un pastor, Trapp aplica el principio de mira que cumplas el ministerio a él. La iglesia es tu elemento apropiado, el púlpito tu lugar correcto, el santuario debe ser el centro de toda tu circunferencia. 8. 18. Conclusión. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. A. La salutación de mi propia mano. Como era la costumbre en ese tiempo, Pablo generalmente dictaba sus cartas y firmaba personalmente una postdata con su propia mano. B. Acordaos de mis prisiones. Hay mucha emoción, tristeza y fortaleza en esta sencilla frase. Pablo no solamente conocía el confinamiento y la soledad del prisionero, también tenía la incertidumbre de no saber si su caso ante el tribunal de César resultaría en su ejecución. Y la cadena volvió a sonar cuando Pablo tomó la pluma para firmar el saludo. No era probable que él mismo las olvidara. Robertson. Y las referencias de Pablo a sus sufrimientos no son súplicas por simpatía, es su clamor con autoridad, las garantías de su derecho a hablar. Barclay. C. La gracia sea con vosotros. La conclusión de Pablo es la única posible para el apóstol de la gracia, al confrontar una herejía que enfatiza complicados misterios ocultos y la justicia a través de las obras. Solo podemos avanzar con seguridad en la vida cristiana si la gracia está con nosotros.